Blooms de cianobacterias, una amenaza creciente en Colombia. Las cianobacterias son organismos procariotas fotosintéticos que se destacan por su amplia distribución, sus altas tasas de crecimiento y su capacidad de supervivencia en una gran variedad de ambientes acuáticos, desde cuerpos de agua dulce hasta el océano. Juegan un papel fundamental en las redes tróficas y además contribuyen en el ciclo de nutrientes de los ecosistemas. Asimismo, las cianobacterias se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales, la biofertilización de suelos, como bioindicadores de eutrofización y bioacumulación de sustancias tóxicas, entre otros. Sin embargo, las cianobacterias pueden llegar a generar efectos perjudiciales en la naturaleza. Por ejemplo, algunas de ellas pueden producir cianotoxinas y en altas densidades pueden disminuir la concentración de oxígeno en el agua, lo que puede ocasionar la muerte de los organismos aerobios que allí se desarrollan. Cuando estos microorganismos alcanzan sus picos de abundancia, se producen las floraciones o blooms de cianobacterias. Se considera que existe un bloom cuando las concentraciones celulares son del orden de 20.000 células por mililitro. Las cianobacterias pueden ser unicelulares y formar grandes estructuras coloniales irregulares y también pueden tener formas filamentosas. Algunas de ellas han desarrollado diversos mecanismos adaptativos que les permiten vivir bajo condiciones desfavorables. Por ejemplo, algunas cianobacterias filamentosas tienen células especializadas llamadas heterocistos que les permiten fijar el nitrógeno en ambientes de baja disponibilidad. Otras poseen vesículas de gas que les permiten flotar. También hay otras cianobacterias que pueden producir mucílago para evitar la desecación y en casos muy adversos algunas de ellas han desarrollado estructuras de supervivencia llamadas acinetos, que les permiten sobrevivir en estado de latencia mientras las condiciones mejoran, incluso por años. Ciertas condiciones pueden favorecer el crecimiento de las cianobacterias, como por ejemplo, los procesos de eutrofización, es decir, el excesivo aporte de nutrientes como nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua, debido principalmente a las actividades humanas. La mayor parte de estos nutrientes ingresa a través de la escorrentía agrícola, la escorrentía de aguas pluviales y las descargas de aguas residuales. Por otro lado, las temperaturas superficiales por encima de 20 grados centígrados favorecen la proliferación de cianobacterias y la formación de blooms. Los cuerpos de agua estancados también pueden causar la estratificación térmica, lo que significa que una capa de agua tibia flota sobre el agua más fría, favoreciendo el crecimiento de las cianobacterias. Los factores que contribuyen a la disminución del flujo de agua incluyen la sequía y la alteración de las vías fluviales naturales a través de represas, canales y otras infraestructuras artificiales. El cambio climático también puede influir indirectamente en esta problemática al aumentar la frecuencia y la duración de las sequías e intensificar las tormentas extremas. Esto aumenta la escorrentía de las tierras agrícolas, el césped y otras fuentes, lo que lleva a niveles más altos de nutrientes en los cuerpos de agua. Además, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el desarrollo de la tierra están aumentando la cantidad de dióxido de carbono emitido en la atmósfera, lo que también beneficia a las cianobacterias, dado que pueden alimentarse del dióxido de carbono disuelto en el agua. La mayoría de la población en Colombia depende del agua de las lagunas, embalses, ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua para su supervivencia. Además, estas fuentes de agua también se utilizan para la pesca, la agricultura y la ganadería. Una intoxicación por floraciones de cianobacterias puede ser perjudicial tanto para la salud de la población como para la economía de la región. Así que se hace necesario su estudio y seguimiento por parte de las autoridades. Las cianobacterias pueden generar hepatotoxinas que afectan el hígado, pueden generar gastroenteritis, parálisis y daño en la reparación del ADN. Neurotoxinas que afectan el cerebro, producen pérdida de coordinación, temblores musculares y fallas respiratorias. Citotoxinas que afectan el intestino, generan vómitos y diarrea, daño renal y gastroenteritis. Y las dermatotoxinas que afectan la piel causando fuerte irritación y dermatitis grave. Algunas de las cianobacterias que generan estas cianotoxinas y se han reportado en Colombia son Anabaena, Microcystis, oscilatoria, Cylindros permoxis raciborski, Dolichospermum, Nostoc y nodularia. En general, las floraciones consumen grandes cantidades de oxígeno durante la respiración y cuando mueren y se hunden hasta el fondo de los cuerpos de agua, las bacterias que las descomponen proliferan y consumen más oxígeno, creando condiciones anóxicas que causan la muerte de diversos organismos. Las floraciones de cianobacterias también generan alteraciones en el pH del agua y a raíz de su crecimiento excesivo se reduce la entrada de luz, alterando los procesos fotosintéticos de plantas acuáticas y de otros organismos fitoplanctónicos. Colombia es un país de gran diversidad. Su clima tropical, variado, lleno de valles, cuencas y cuerpos de agua lo hacen una cuna perfecta para la generación de gran cantidad de cianobacterias. Esto es debido a la gran presencia de fósforo en aguas someras y de ecosistemas lóticos en el Caribe y zonas de latitudes medias entre los 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. En principio, se podría pensar que las floraciones son exclusivas de sitios abandonados y sin una regulación hídrica. Nada más fuera de la realidad,
pues se han presentado floraciones en embalses que proveen el servicio de agua a grandes urbes y ciudades del país. Por citar algunos ejemplos, en la Ciénaga Grande de Santa Marta se documentó uno de los primeros casos de intoxicación por cianobacterias en Colombia, tras una gran mortandad de peces entre julio y agosto de 1994, relacionados con una floración de Anabaenopsis. Se tienen también reportes similares asociados a Anabaena circinalis y Nostoc comune. Más recientemente, en el 2014 y el 2015, hubo registros de floraciones de cianobacterias y mortandad de peces. En el embalse de Río Grande, que provee de agua al 40% de la población de Medellín, y el embalse del Peñón en Antioquia, que es un gran atractivo turístico de la región, se han registrado los géneros potencialmente tóxicos Boroniquinia, Aphanocaps y Oscillatoria, además del complejo Microcystis y de Radiocystis fernandoi. Además de la cianobacteria potencialmente tóxica Dolichospermum lemermani. En cuanto a los ecosistemas marinos, se han reportado floraciones de cianobacterias bentónicas y planctónicas en los sistemas de arrecifes de la isla Providencia, entre ellas algunas de los géneros Oscillatoria y Limpia, asociada al vertimiento de aguas residuales. Finalmente, se tienen otros reportes en el altiplano cundiboyacense, en la laguna de Fúquene, el humedal Juan Amarillo y el embalse de la Regadera en Bogotá. También se presentó un caso reciente en el embalse del Guájaro en el Atlántico, en el cual se logró controlar la floración en más de un 90%. Es claro pensar que una problemática tan notoria y de gran importancia para la salud pública debería estar reglamentada y regulada para que su sola presencia active las máximas alertas. Sin embargo, a pesar de que existen algunas instituciones ambientales gubernamentales, no existe una normativa que permita alertar o seguir un protocolo claro. Más allá de las resoluciones 631 de 2015, que vigila la cantidad de contaminación en cuerpos de agua, y la 2115 de 2007, que maneja el control de coliformes y otros tipos de microorganismos acuáticos. Básicamente, estamos a la deriva, y salvo que se reporten intoxicaciones o eventos de fatalidad, el actuar del gobierno hasta el momento ha sido muy ineficiente con este tema. Como es bien sabido, es mejor prevenir que lamentar, así que antes de plantear soluciones, se pueden realizar algunas acciones de prevención. Por ejemplo, en algunas zonas rurales como en granjas, se pueden desarrollar buenas prácticas agrícolas y prácticas regenerativas que contribuyan con la buena salud del suelo, capturando de una mejor manera las aguas lluvias, evitando la escorrentía de los nutrientes y la eutrofización. Para las zonas urbanas como en fábricas y ciudades, se puede promover la infraestructura verde, como por ejemplo los techos verdes, la siembra de árboles, construcciones de jardines que absorban el agua lluvia, tratamientos adecuados para las aguas residuales, entre otras estrategias. Todo ello, además de combatir la crisis climática, permite que la calidad del agua mejore. Existen diferentes métodos para controlar las floraciones. Por ejemplo, el tratamiento con ultrasonido, es decir, la emisión de ondas sonoras con frecuencias superiores a 22 kHz que pueden controlar su crecimiento. El tratamiento químico, que consiste en añadir aditivos químicos al agua que precipiten o secuestren los ortofosfatos ionizados, que son fuentes importantes de fósforo para los blooms. Los herbicidas acuáticos pueden ser usados como herbicidas de cianobacterias, y finalmente, un método conocido como circulación de largo alcance, que consiste en hacer circular el agua para desestratificar las capas y así controlar el crecimiento de las floraciones. En conclusión, realizar el monitoreo y la supervisión de los blooms de cianobacterias son tareas obligatorias.